Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Tengo que referirme otra vez a Xóchitl Gálvez y lo que parece ya cada vez más inminente, su fallida candidata hacia la presidencia de la República. Pero no me voy a centrar precisamente todo en eso, sino a lo que puede ocurrir después de que no han encontrado la manera de parar los golpes, por una parte, puesto que parece que todavía hay muchos fantasmas escondidos en el closet de Xóchitl, pero también porque han sido de tal magnitud que su prestigio, su credibilidad, su imagen está por los suelos. La simpatía que hubiera podido ganar después de que trataron de inflarla, al verla la sociedad ya como una persona mentirosa que ha usado sus posiciones públicas para obtener contratos para sus empresas, y el más reciente, el de haber plagiado ni siquiera una tesis o tesina, sino simplemente un informe de trabajo para titularse, pues han terminado derrumbándola, sobre todo porque hasta la propia Universidad Nacional Autónoma de México puede resultar afectada por todo lo que tocó al plagiar Xóchitl Gálvez. Hay tesis de las que tomó, tesis es así, de las que tomó datos sin citarlos, de Centro Sudamérica, del Politécnico, de la propia UNAM. Bueno, la ropa sucia se lava en casa, pero la UNAM no está exenta de que se le demande desde aquellas otras universidades centro y sudamericanas con las que Xóchitl Gálvez, en ese divertimento permanente y esa sonrisa inacabable, entre comillas, simplemente se dio el lujo de plagiar tesis de estudiantes de esas universidades, y de institución a institución sí pueden hacerle un reclamo muy fuerte a la UNAM. Y esto es solo un caso, ¿eh? Ya este problema había estallado para la UNAM desde que le cerraron las puertas a la ministra para convertirse en presidenta de la Corte. Así es que, bueno, la magnitud de los daños que están causando los yerros, las corruptelas, las mentiras de Xóchitl Gálvez, están tocando a instituciones como la UNAM, están poniendo en aprietos a los tres partidos que van coaligados, que bueno, a final de cuentas ellos ya tienen su prestigio en el subsuelo, ni siquiera más arriba, no importan tanto ellos, pero por ejemplo está causando daños en la alcaldía que ella presidió y que ahora tiene un panista, está causando problemas de cara a la sucesión en esa alcaldía, en el desprestigio, puesto que si ya se había calmado un tanto cuanto el escándalo de la corrupción, el fraude inmobiliario que encabeza Jorge Romero en el PAN, junto con otros alcaldes. Él ahora encabeza la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, pero sigue estando ahí inmerso y es el líder de ese cártel inmobiliario. En fin, todo eso que parecía, si no controlado, pues ya un poquito más tranquilo para ellos, pues volvió a saltar a la luz. Pero el mayor de los daños que está haciendo Xóchitl con su desprestigio es que ese frente no va a ir a ningún lado con una candidata así. Lo que en el principio fueron loas, reconocimientos, signos de admiración, simpatías de ellos mismos y de la clase de periodistas que se prestan siempre para ello, pues ahora ya incluso estos mismos periodistas de raigambre, pues ya parece que han tenido que doblar las manos frente a la realidad y reconocer que no pueden seguir defendiendo lo indefendible, que pues lo más que pueden hacer es reducir el tiempo en el que tratan el conflicto y más o menos simular de que Xóchitl sigue adelante, que le tienen miedo, o que si plagió poquito su trabajo, como si el que mata a 100 es menos culpable que el que mata a 10. Me dirán que no tiene sentido
la comparación, bueno, pues tampoco tiene sentido decir que nada más plagió poquito. Es plagio y se acabó. En fin, todo esto ha dado pie para que alguien muy avieso en las cuestiones políticas, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alito Moreno, todavía no lo hace, pero para allá me parece que va, una de dos: o imponga un candidato a la alianza sustituto, puesto que Xochitl todavía no es formalmente candidata del frente, tienen ya muy poco tiempo para hacerlo, o romper con la alianza y postular su propio candidato, bajo la premisa de que si se empecinan en sostener a Xochitl, la alianza se va al suelo. Naturalmente, queda claro que con Xochitl o con cualquier otro van a perder la presidencia de la República, pero lo que buscaban, y era el objetivo primario, es alguien que por lo menos por su simpatía les representara algunos votos a su favor, con objeto de que pues las plurinominales, que tanto los tres partidos de la alianza de este frente se han repartido y les tocaran a ellos, y que pudieran de alguna manera obtener más posiciones en el Congreso de la Unión. Ese era el objetivo, esa era la misión de Xochitl: divierte al público para que nos trate bien. Y no les está funcionando, porque los cadáveres que ya le descubrieron y las corruptelas y las tranzas pues ponen en entredicho a todo, y ponen en problemas a la UNAM y a otras, a las alcaldías, particularmente la que ella gobernó. En fin, va jalando en su caída a muchos en cascada. Entonces, pues es la ocasión propicia para que Alito Moreno diga, bueno, el PRI opone otro candidato más a modo o incluso nuestro, o rompemos la alianza y nos vamos y ponemos la nuestra. Está por verse. Vamos a ver qué capacidad tiene el PAN para retener al PRI, o para, si decide bajar a Xochitl, volver a ser el partido que nomine un candidato sustituto. Hay otras cuestiones que también le importan a estas tres oposiciones PRI, PAN, PRD, como es el hecho de decir que si bajan a Xochitl es reconocer que eligieron mal, que como nunca se llevó a cabo la encuesta, o que si se llevase a cabo en este momento, Xochitl pierde por su desprestigio. No se necesita hacer una nueva votación como la que no se realizó en el Frente Amplio por México, puesto que están ahí las encuestas y nos dicen que las simpatías y preferencias por la candidata del Frente se están derrumbando. Hay gente que ya está por alcanzarla: Verástegui, de la ultraderecha, este actor que viene por parte de la ultraderecha, y el propio Samuel García de Nuevo León, gobernador, que sin haber hecho campaña e incluso enfrentando una oposición férrea, porque el Congreso local lo controla la oposición, está muy bien ubicado como para competirle a Xochitl, y bastaría que hiciera un poco de campaña en el resto del país para posicionarse. Sobre todo porque dicen que su esposa es muy ducha en la cuestión de manejar redes sociales, y que tiene muy buena aceptación en este mercado que es tan demandado, y ella está muy bien colocada. De hecho, mucho se menciona que Samuel García obtuvo la gubernatura gracias al empuje, al apoyo, a la simpatía y a la presencia que en redes sociales tenía su esposa. En fin, bueno, para el Frente Amplio, Claudio X y los empresarios significaría reconocer que el presidente tuvo la razón cuando dijo que ella sería primero la candidata y después que no tenía con qué. Y los cadáveres que tenía escondidos han ido saliendo, y yo he advertido más de una ocasión
que esto apenas empieza porque, a final de cuentas, todavía no, ni siquiera recibe la nominación del Frente Amplio. Está a tiempo el Frente de corregir y cambiar candidata en este caso. El problema sería, uno, doblegar su soberbia para reconocer que se equivocaron, o no haber hecho bien su tarea de investigar a Xochitl, Mexicanos contra la Corrupción, donde andaban Claudio X, Mario Amparo Casar, que preside Mexicanos contra la Corrupción. Como a ella no la investigaron, pues no sabían que tenía tantos cadáveres en el closet. O se van a sentar en la discursiva de que pues plagió poquito, le quieren derrumbar su casa, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, no tendrían que reconocer que se equivocaron, que no hicieron su chamba al investigarla bien y ver si no tenía cadáveres en el closet, y tendrían que reconocer por sobre todo, y es a lo que menos están dispuestos, que el presidente tuvo razón, que la oposición está totalmente derrumbada. En fin, esperemos los siguientes días para ver si efectivamente el PRI se revela, impone candidato o se va por su cuenta y solo, o si son capaces de reconocer sus equivocaciones, muy particularmente la llamada Xochitl Gálvez, o si simplemente esperan a que esto baje de nivel, o si confían en la Corte o el Poder Judicial para que les siga dando amparos a fin de que no se siga hablando mal de Xochitl. Hay información de que ya, por ejemplo, el equipo de Xochitl está recurriendo precisamente a esa comisión estratégica de litigio que tiene Mexicanos con la Corrupción, para acudir a su aliado, el Poder Judicial, para que particularmente en las redes sociales no se hable mal de Xochitl. No me imagino cómo van a hacerlo, ¿eh? Ya hay una lista negra de gente que da información en las redes, youtuberos. Ya hay una lista de aquellos a los que en primer término van a empezar a sancionar y a censurar. Vamos a ver si pueden. Ya más de una vez he advertido el peligro de la censura en este país, que antaño tenía el primer lugar, no hace mucho, el INE, con estas cuestiones de la violencia política de género, y ahora se lo va a arrebatar la Corte. Yo dudo que lleguen tan lejos, porque para empezar, hasta donde me quedé las cifras de gente que tiene acceso a las redes sociales, al internet, en el país ya rebasa el 50% de la población. ¿Cómo haría la Corte para sancionar a esos, los que oyen y los que emiten? ¿Cómo haría para evitar que comenten? ¿Y qué argumento esgrimirían para coartar la libertad de expresión? Sobre todo porque nosotros no somos servidores públicos y ni estamos obligados a guardar lo que dice la ley para ellos, para los servidores públicos, porque recordemos que ellos solo pueden hacer lo que la ley les mandata. Nosotros, ciudadanos, tenemos un amplio abanico de libertades siempre y cuando no hagamos lo que prohíbe la ley. Así es que pues vamos a seguir este asunto los siguientes días. Buena suerte para Xochitl, que pues sigue tratando de remar contra corriente por una parte y remar contra sus propios errores. Y yo no he visto, insisto, que los partidos salgan en su defensa, salvo 2 o 3 personalidades por ahí que no hacen más que quedar en ridículo. Y ya, claro, por supuesto, entre la prensa de esta electrónica tradicional, que están con ella naturalmente, a mí me divierte muchísimo ver los estúpidos argumentos que utilizan para justificarla, para salvarla, para minimizar el problema. Allá ellos, si no hay reconocimiento del problema, está más lejos la solución, aunque eso implique tirarla de la candidatura.
cuestión de ellos. Ya sabrán qué hacen. Hasta aquí por ahora. Los espero el día de mañana. Les dejo las líneas de contacto. Suscríbanse, denos un like. Cuídense mucho. Hasta pronto.